Pues vamos a tener la meditación de esta mañana. Hemos estado viendo lo que tiene que hacer un cristiano que ha conocido a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Que pues, le ha entregado su corazón a Él. Y son cosas que tenemos que hacer, que los que no son cristianos no la sienten, pero los que somos cristianos sí sentimos esa cosa porque pertenecemos a Dios, somos diferentes ahora, ¿sí? Y hemos visto varias cosas que tenemos que estar cuidando, ¿verdad? Con este, lo que hemos estado viendo los veces anteriores. Hoy vamos a meditar sobre las culpas que a veces vienen a nuestra vida, ¿sí? Y que tiene que ver con arrepentirse. La culpa nos quita la paz, ¿sí? El tener culpa de hacer cosas que no convienen por ser creyentes, ¿sí? Si no fuéramos creyentes, hasta nos ufanamos de que hacemos cosas que no están mal, ¿verdad? Pero como creyentes, no, ¿verdad? Como creyentes, como dije, somos diferentes. Y si estamos haciendo algo que no está bien, tenemos que arrepentirnos para estar sin culpa. Eh, el creyente vive con la culpa porque ya pertenece a Dios. Y cuando no ando bien, vivo con esa culpa, ¿sí? Este, ha estado deprimido, se ha sentido culpable. Bueno, así pasa cuando andamos haciendo cosas que no convienen, ¿sí? Creo que les he comentado cuando llegué a esta casa, tengo dos tomas, una venía de un lado, otra venía de otro lado, y nomás pagaba una toma. Y a veces como que nos sentimos, ay, qué padre, ¿verdad? Que nomás pago una en vez de dos. Y cuando vinieron aquí a preguntarme cómo estaban las tomas, yo dije, una o dos. Yo sentí esa culpa de decir una. Y pues, está mal. Entonces tuve que decir dos y me sentí bien, ¿sí? Porque hay un sentido de culpa por ser creyentes, ¿sí? Entonces ya dije, tengo dos y pago dos. O sea, si necesito regar y por eso necesito más agua, pues lo pago, ¿sí? Entonces, quiera que no, si hay una culpa cuando estamos diciendo cosas que no convienen y tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? De estar haciendo cosas que no son adecuadas, ¿verdad? El arrepentimiento que viene por sentir culpa no es una emoción, es una actitud que conduce a acciones específicas, es cambiar de pensamiento. Es cuando uno va en un camino equivocado, dice, oye, aquí está mal, y me regreso. Eso es arrepentimiento. Cuando voy en la carretera y he tomado un camino que no era por aquí, era por allá, pues me doy la media vuelta. Eso significa arrepentimiento, ¿verdad? Dar la vuelta a otra dirección. Es admitir el fracaso y cambiar de dirección. Así que hay que confrontar el pecado honestamente y cambiar de dirección. Ah, y hay culpa si no lo hacemos, ¿verdad? Es un sentir que viene a la vida del creyente. El problema de la culpabilidad. La culpa provoca la destrucción de nuestras relaciones y de nuestra vida espiritual y trae depresión, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de David, cuando él anduvo mal, y se dice que David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios, este, pero esto, pues, en un sentido se eliminó porque, porque pecó contra Betsabé. ¿Se acuerdan? Cuando David pecó con Betsabé. Allá en segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5, dice ahí, segunda de Samuel 11,
2 al 5. Dice ahí, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elí, mujer de Elías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a decir, a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Miren nada más, David, que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Cometió este pecado, una decisión equivocada, y cometió adulterio. Y luego, por lo que dice el pasaje más adelante, cometió homicidio, trató de esconder su culpa, y lo que dice lo que sigue del pasaje es que mandó traer a su esposo que estaba en la guerra para que estuviera con su esposa, para que pensaran que era hijo de su esposa, el bebé que venía. Y señor, Urías, dijo, no, ¿cómo voy a dormir con mi esposa si los demás están en la guerra? ¿Sí? Entonces él dijo, no, eh, así que no fue a su casa, y entonces dijo, no, entonces lo mandó al frente y dice, ¿sabes qué? Mándelo ya para que se muera. Entonces, ya que se murió, tomó por esposa a Betsabé. Imagínense lo que hace el pecado, ¿sí? Y este hombre que era, pues, varón de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí mismo en 2 de Samuel 11, el versículo 27, dice, y pasado el luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miren, a Dios no le agrada el pecado. Y aunque seamos sus hijos, no tenemos el derecho de andar haciendo lo que es incorrecto. ¿Sí? Y más ahora que somos sus hijos, ¿verdad? Ah, así que después de esto, pues pasaron varios meses y no pasó nada, pero comenzó a vivir bajo la culpa. ¿Sí? Allá en el Salmo 32, el versículo 3 y 4, dice ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sí? Así que aquí dice que habla de los efectos, Salmo 32, 3 y 4. Entonces, aquí habla de los efectos que tuvo que pasar David por haber cometido este pecado, ¿verdad? Dice que se envejecieron sus huesos, ¿verdad? Hay una relación entre la culpabilidad y la enfermedad, ¿verdad? La culpabilidad no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Y aquí dice que sus huesos se envejecieron. Yo no sé qué significará eso, ¿verdad? Pero hubo algún efecto en su organismo por haber hecho esto, ¿verdad? También afecta emocionalmente, porque dice ahí, en mi gemir todo el día. Estaba gimiendo, ¿sí? Había depresión en su vida, porque cometió un pecado grave, se metió con la mujer de otro, lo asesinó, y aunque trató de arreglar las cosas, pero ahí en su sentir había esto. Y aquí lo está expresando, ¿verdad?
hubo depresión, hubo enfermedad, hubo gemir todo el día. Y esto pues se quita dejando lo malo, ¿sí? Otro efecto de la culpabilidad es la ansiedad. David temía que fuera descubierto, ¿sí? Hizo mal y por más que trató de encubrirlo para que nadie lo viera, y pensaba que Dios no lo iba a ver y por eso había culpa. Así que por esta razón vino Natán a David con una historia allá en 2 de Samuel 12, segunda de Samuel 12, ahí en el versículo 1 en adelante, habla de que Natán le comentó una historia a David. Dijo: había un hombre rico que fue con un hombre pobre y le quitó lo que tenía. ¿Qué piensas de eso? Claro. Sí, sí, al llegar al versículo 7, este, bueno, dice el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Dice el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Y dice tantas cosas, ¿verdad? Pero mira lo que tú has hecho, ¿verdad? Así que luego el versículo 11 al 12 dice ahí: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno del sol, a la vista del sol, perdón. Así que había ansiedad, ¿sí? Y culpabilidad, por el castigo que Dios le iba a traer, ¿verdad? Porque Dios, pues, disciplina a sus hijos. ¿Cómo podemos andar mal y vivir tranquilamente? Hay culpa, ¿verdad? Nuevamente, regresando al Salmo 32, el versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay aquella cosa que dice: ay, pero Señor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Sabes que estás haciendo mal. Así que hay un sentido de culpa, ¿verdad? Hay un sentido de: hice mal, ¿verdad? Y se rompe nuestra relación con Dios, ¿sí? No podemos estar caminando con Dios y andando en pecado. No se puede, ¿sí? Así que rompe nuestra relación con Dios. Ahí en Santiago 1:15, bueno, tal vez comenzando con el versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Se que vive el pecado, nos seduce. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, la palabra muerte, ya lo hemos visto varias veces, significa separación, ¿verdad? Cuando una persona muere, es que hubo una separación de su cuerpo, de lo que le da vida, puede ser el alma, el espíritu, lo que le quieran llamar, ¿verdad? Y es la muerte física, ¿verdad? Pero la muerte espiritual es separación de Dios. No podemos estar pecando y decir que estamos cerca del Señor, ¿verdad? Y esto era lo que sentía David, ¿sí? Pecó,
muy mal, ¿verdad? Y estaba separado de Dios. Aquí en este pasaje de Santiago está hablando a creyentes, precisamente. Entonces, hay separación. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Allá en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, Dios les había dicho, no coman de este árbol. Génesis 3, Pero capítulo 3, versículo. el versículo 8 y 10. Dios les había dicho, no coman de esto, pero lo hicieron, ¿verdad? Y se estaban ahí, que no, que tú, que yo, que no sé qué, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, versículo 8, Génesis 3, 8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Había desobedecido a Dios y ahí estaba ya Dios y se escondió. Es que no se puede caminar con Dios y hacer lo que es incorrecto. ¿Sí? Y aquí lo mismo también pasó entonces con Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, viene el sentido de culpa por hacer lo que no está bien. ¿No? ¿Cómo escoger la actitud de arrepentimiento y cambiar de dirección? ¿Cómo le hacemos? Si andamos mal, ¿cómo me arrepiento? Si está cansado del sufrimiento físico, emocional y espiritual por la culpa, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a decir algunas cosas que debemos hacer para que esto se quite. En primer lugar, identifique las áreas de desobediencia. ¿Dónde estoy desobedeciendo a Dios? Y sea honesto con su vida. A Dios no lo puede engañar. Examine su vida. ¿Dónde estoy desobedeciendo sus mandatos? ¿Verdad? Ahí en el Salmo 139, otra vez vamos a Salmos, es el versículo 23 y 24. Dice ahí, ¿ya lo tiene? Sí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, examina. ¿Sí? Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, bueno, tenemos que decirle a Dios, examíname. Puede ser que no estamos pasando tiempo con Dios. Puede ser que no estamos confesando los pecados. Puede ser que no estamos cumpliendo con promesas, que andamos mal con la familia, con el cónyuge, con los hijos, con otros, con hábitos que no están bien, ¿verdad? Con sus posesiones, que confía más en las cosas que tiene, que confía más en el dinero, no ser un buen mayordomo. Yo no sé, cada quien tiene que examinar cómo está su vida y decirle, Señor, Señor, examina, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar primeramente dónde andamos mal. ¿Sí? En segundo lugar, acepte su fracaso ante Dios. Todo pecado ofende a Dios. Acepte su fracaso ante Dios. Vamos al Salmo 51. Este salmo se escribió precisamente cuando David había pecado con Betsabé. El versículo 4.
Dice ahí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que tenemos que aceptar nuestro fracaso. Tenemos que aceptar que andamos mal, ¿verdad? Así que para esto viene la confesión ante Dios. Señor, contra ti he pecado. Hay que humillarse delante de Dios y aceptar nuestro fracaso. ¿Sabes qué, Dios? Estoy fallando. Necesito tu ayuda. ¿Sí? Entonces hay que identificar dónde andamos mal y aceptar que hemos fallado, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos que aceptar el perdón de Dios. Allí en 1 Juan 1:9, es un pasaje muy conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, identificamos el pecado, aceptamos el fracaso y lo confesamos ante Dios. Le decimos a Dios, Señor, te confieso que he pecado y gracias porque tú me perdonas. ¿Sí? Y Dios lo hace. Y eso fue precisamente lo que hizo con David. Allá otra vez en el Salmo 32, el versículo 1 y 2, Salmo 32, versículo 1 y 2, dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando reconocemos nuestro mal y vamos ante Dios y lo confesamos, Él nos perdona. Y aquí, como David dice ahí, bienaventurado, o sea, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Estamos bien con Dios, ¿verdad? Así que tenemos que aceptar el perdón de Dios. En cuarto lugar, tenemos que restituir lo que sea necesario. Hice mal, bueno, ¿cómo lo compongo? ¿Sí? Nuestro pecado demanda que hagamos algo más que solo pedir perdón. Te perdono, pero pues cámbialo. Allá en Mateo 5, Jesús decía esto. Mateo 5, versículo 23 y 24. Dice ahí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Oye, ve y arregla lo que hiciste mal. No solamente pidas perdón, arréglalo, cámbialo, restituye lo que está mal. ¿Sí? Y en quinto lugar, aléjese de los pecados conocidos que haya en su vida. ¿Sí? David pidió perdón. Otra vez vamos al Salmo 51. Salmo 51. Como dije, este salmo lo escribió David cuando pecó contra esta mujer. Salmo 51, el versículo 10. Dice ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero dejar esto ya. Así que Dios, ayúdame, aléjese. Si está haciendo mal, deje esas cosas. David pidió perdón, pero también pidió un espíritu recto. Quiero caminar bien contigo. Y precisamente el arrepentimiento requiere
un nuevo plan de vida. Allá en el Salmo 139, Salmo 139, versículo 23, 23 y 24, ya lo vimos hace rato. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Sí? Un nuevo plan de vida. He hecho mal. Te he ofendido. He caminado mal. Te pido perdón. Me arrepiento. Quiero caminar adecuadamente. Así que hay que planear en nuestra vida un camino adecuado. Y eso es arrepentimiento, ¿verdad? ¿Usted ha identificado áreas de su vida que necesita mejorar? ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Piense en cosas positivas que debe hacer para corregirlas. ¿Sí? Así que quitemos la culpa. Arrepintámonos de las cosas que están mal. Reconozcamos, pidamos perdón, aceptemos el perdón de Dios, cambiemos esto y caminemos adecuadamente. Bien, pues ¿qué les parece ahorita, antes de terminar? Pues inclinamos nuestros rostros y pues hacemos un examen de nuestra vida. Como hemos leído ahí, examíname, oh Dios, y pruébame. Prueba mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame al camino adecuado. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos permites caminar adecuadamente. Y si a veces por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, pues hacemos cosas incorrectas y esto nos trae, eh, como hemos visto esta mañana, culpabilidad. Ayúdanos, Padre, a vivir adecuadamente. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra cómo hacerlo. Y gracias porque te conocemos. Y gracias porque podemos vivir bien. Y te pido, Padre, que nos ayudes en esta área de nuestra vida. Ayúdanos a tener una vida de arrepentimiento cuando hemos hecho algo incorrecto y cambiar de camino para ir el camino recto. Que es lo mejor para nosotros y es lo que tú esperas de nosotros. Así que gracias por lo que hemos leído esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.